Un hombre decepcionado y deprimido decidió probar la Biblia y dijo: Dios, si este es realmente tu libro, entonces di algo sobre mi situación. Así que él lo abrió al azar y el libro se abrió en Mateo 27:5, donde dice: y Judas fue y se ahorcó. Él lo cerró y dijo nuevamente: no, esto no puede ser para mí, esto no puede ser correcto. Y lo abrió una vez más al azar. Y el libro se abrió en Lucas capítulo 10 y versículo 37, donde dice: ve y haz tú lo mismo. Muy sorprendido de la respuesta que estaba recibiendo, lo abre una vez más, y esta vez, pensando de que había un error, lo abre una vez más, y esta vez dice lo siguiente en Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esta conocida ilustración muestra claramente lo que puede suceder fácilmente cuando nos acercamos a la Biblia sin un plan. Este plan se puede llamar interpretación. Y de esta manera nos damos cuenta también de la importancia de saber cómo interpretar la Biblia correctamente, para evitar interpretaciones erróneas o doctrinas sin fundamento. Por eso es que estamos embarcados en este desafío de estudiar la Biblia juntos, buscando por esos principios de interpretación que nos ayudarán a encontrar una interpretación correcta. En la serie Cómo interpretar la Biblia. El título del estudio de hoy es ¿por qué se necesita la interpretación? Pero antes de entrar al estudio de hoy, quisiera invitarlos a que oren junto conmigo. Oremos, por favor. Padre Santo, agradecemos nuevamente por tu misericordia, por tu amor, por tu dirección, por tu sacrificio, Padre, y por darnos mucho más de lo que nosotros merecemos. Señor, en este día te rogamos al empezar nuestro estudio, Señor, que tú dirijas, que tú muestres, que tú nos permitas hacer y decir solamente lo que necesitamos decir y hacer. Padre, en el nombre de Jesús, también quiero tomar este tiempo para pedirte por los méritos de Cristo, Señor, que tú te apiades por este mundo, te apiades por tu pueblo, y que podamos nosotros por fin experimentar un fin a esta pandemia, que podamos ya no estar más en incertidumbre si voy a ser infectado, si voy a morir por esto. Padre, que tú puedas traer un fin a esto, Señor. Nos arrepentimos por nuestro proceder, por habernos alejado de ti. Te pedimos, Padre, que ahora al acercarnos, tú también pongas un fin a esto. Padre, por favor, bendice a aquellas personas que tal vez hayan sido infectadas por este virus. Padre, te rogamos que les entregues sanidad. Y te pedimos, Padre, por aquellos que no han sido infectados, Padre, que les entregues protección para que esto no suceda. Gracias, Padre, por dirigirnos en este estudio. Te pedimos tu bendición en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El versículo central para este estudio se encuentra en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y esto es lo que la Biblia dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Entendió, querido amigo? La fe es crucial cuando nos acercamos a este libro. Es crucial. No podemos estudiar y entender las lecciones de este libro, cómo son las concretas y correctas lecciones de este mundo, al menos que la fe no sea parte de todo lo que traemos cuando llegamos a estudiar la Biblia. Porque no es lo mismo leer una historia que un documento legal. No es lo mismo que el lector sea un niño o un adulto. No es lo mismo que lo lea un abogado o un teólogo. No es lo mismo leer en el idioma original del libro que en una traducción. Todos estos factores y más afectan a la hora de interpretar un escrito, cualquiera que éste sea. Esto también es perfectamente aplicable a la Biblia. Nadie, escuchen amigos, nadie puede leer la Biblia de una forma absolutamente neutral. Aquí está la pregunta interesante, si es que cuando llegamos a la Biblia, llegamos con todo este equipaje o todas estas preconceptos que tenemos de nuestra vida, llegamos a la Biblia y muchas veces los imponemos sobre la Biblia. Entonces, ¿cómo pues podemos hacer
una interpretación correcta de nuestra lectura bíblica. Y aquí es donde nosotros empezamos a tratar de encontrar estos principios de interpretación que nos ayudarán a encontrar una interpretación correcta de la Biblia. Así que este día vamos a estudiar varios de esos factores que afectan a nuestra interpretación. Y vamos también a continuar hablando acerca de qué es interpretación. Esos factores que vamos a estudiar hoy son las presuposiciones, las traducciones del original, el bagaje cultural que traemos y sobre todo el pecado. Así que, y al final compararemos esto con la interpretación de la Biblia. Comencemos con las presuposiciones. Presuposiciones. ¿Qué es una presuposición? Una presuposición es algo que nosotros suponemos que es verdad o que es cierto antes de constatar la realidad. ¿Ok? Voy a llevarlos al versículo 21 de Lucas, capítulo 24. Entonces vamos a leer la primera parte de Lucas capítulo 24 y versículo 21. Lucas capítulo 24 y versículo 21. Solamente la primera parte, para que veamos un ejemplo de estas presuposiciones. Miren lo que sucedió aquí con estos dos discípulos que iban caminando hacia Emaús, luego de haber sido desanimados y luego de haberse encontrado con la realidad de que Jesucristo fue crucificado, murió, fue sepultado, y ellos presuponían que algo más grande que solamente la muerte iba a suceder. Entonces esto es lo que el versículo dice. Pero nosotros esperábamos que él, explicándole los dos discípulos a un extraño que se les acercó mientras ellos caminaban a Emaús, y este extraño vamos a ver después que fue Jesucristo. Ellos dicen, contándole lo que sucedía y cómo se sentían, ellos dicen, pero nosotros esperábamos que él, el que fue crucificado y el que murió, era el que había de redimir a Israel. Ahora piensen, durante 3 años y medio, los seguidores de Jesús creían que él era el Mesías esperado. Pueden ver esto en Mateo 16, versículos 15 y 16. Sin embargo, su concepto de la obra del Mesías estaba distorsionado por la presuposición de que él debía librarlos del yugo romano. En sus mentes ellos pensaban que el Mesías era alguien que venía a comandarlos en un ataque de defensa en contra del imperio romano, que era el que los tenía sometidos al pueblo de Israel en este tiempo. Esta presuposición les impidió reconocerlo cuando lo vieron resucitado. Y esto otra vez se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos 36 al 45. Lucas 24, 36 al 45. Ellos necesitaron la obra del Espíritu Santo en sus mentes para comprender la misión de Jesús a la luz de los textos bíblicos. Entonces, queridos amigos, a la hora de interpretar la Biblia, nosotros, usted y yo, también estamos influenciados por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento y nuestras ideas preconcebidas. Pero, y aquí viene la buena noticia, porque todos tenemos esto. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos entender lo que la Biblia dice si nosotros venimos con todo este equipaje a enfrentarnos a la interpretación de la Biblia? ¿Cómo hacemos? El Espíritu Santo, querido amigo, el Espíritu Santo puede ayudarnos. Si leemos la Biblia, nos ayudará. Si leemos la Biblia con una mente abierta y un corazón honesto. Una mente abierta y un corazón honesto. Ahora, cuando se trata de la Biblia, tenemos que también considerar de que la Biblia no fue escrita en español, en nuestro caso. No fue escrita en inglés, no fue escrita en portugués, no fue escrita en alemán. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, básicamente 2 principales y 1 menor, que vamos a mencionarlos después de el versículo de la Biblia que quisiera que vayamos y estudiemos. Miren, esto está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 al 28. 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 al 28. 1 Corintios 14 viene después de 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, donde Pablo describe qué es el amor. Entre las cosas que dice en el capítulo 13, 1 Corintios 13, él dice, si yo hablara este idioma. En ese contexto, en el capítulo 14, él da unas reglas de cómo se debe organizar la iglesia. Y miren lo que dice acerca de cuando hay personas de diferentes naciones
con diferentes lenguajes. Esto es lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, 27 al 28. 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña o en lenguaje desconocido, sea esto por dos, o a lo más o a lo mucho tres, y por turno. Recuerden, él estaba organizando que haya orden en la iglesia, hablando de esto. Y él dice, dos, no más de dos, y bueno, hasta tres, no más de tres, está diciendo Pablo. Y de ahí dice, y uno interprete. Uno interprete, la importancia de interpretar y entender lo que se está escuchando. Y si no hay, miren cuán categórico él es. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, no hable. Calle en la iglesia si no hay intérprete. Y hable para sí mismo y para Dios. La Biblia, decíamos los tres idiomas, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Ahora, este griego no es el griego que se habla hoy. Este griego se conoce con el nombre de koiné, griego koiné. Es un griego que ya no se utiliza el día de hoy en nuestros tiempos modernos. Ahora, si no somos capaces de leer con fluidez estas lenguas, el hebreo, el griego, el arameo, necesitamos ciertamente una traducción, ¿verdad? Necesitamos una traducción. Si yo hablo español, yo necesito una Biblia en español, no en hebreo, porque yo no hablo hebreo, una Biblia en español que yo pueda entender al leerla. Pero las traducciones tienen dos inconvenientes o desafíos básicos, dos de ellos. El primero es que las palabras originales no siempre, una palabra en hebreo, no siempre encuentra un correspondiente en español. Entonces, las palabras originales no siempre tienen esa correspondencia exacta con las palabras de otro idioma. Y el segundo desafío es que el intérprete, el que traduce del hebreo al español, está ya influenciado por ideas preconcebidas. La persona que viene a traducir lo que dice el griego al español es una persona que ya tiene cierto conocimiento y cierto entendimiento y creencia de acuerdo a lo que está leyendo. Entonces, esos son desafíos con el que se encuentran las traducciones. Siendo que esta es una realidad, ¿verdad? Siendo que estamos conscientes de estas limitaciones, lo ideal, aquí está la solución, sería usar varias traducciones para hacernos una idea mejor del significado del texto original. La recomendación entonces sería, cuando usted estudie la Biblia, no solamente tome una Biblia. Por ejemplo, la mía aquí es la Reina Valera. Si yo solamente leo la Reina Valera, estaría ya sometido totalmente a lo que Cipriano de Valera, los dos principales actores o autores o traductores de esta Biblia hicieron al principio. Yo estaría sometido a sus pensamientos y a lo que ellos pensaban que el hebreo, el arameo, el griego decía. Entonces, si solamente tomo esta, yo estaría limitándome. Por eso, la recomendación es, no solamente tenga una Reina Valera, tenga también una NBI, que es una nueva versión internacional, o cualquier otra Biblia que sea de una diferente casa traductora, si podríamos decir, o diferentes traductores, porque así usted puede comparar una versión con la otra y sacar una conclusión mejor del versículo que está estudiando. Independientemente de la traducción, sin embargo, amigos, siempre, escuchen, independientemente de estas limitaciones que ya les mencioné, siempre podemos entender las verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Siempre. Siempre. Ahora déjenme hablarles acerca de estas traducciones. Las traducciones del original, que otra vez les recuerdo, hebreo, griego, arameo. El arameo es bien poco, no es mucha cantidad como el griego y el hebreo en la Biblia. El Antiguo Testamento básicamente tiene hebreo y algo de arameo. El Nuevo Testamento tiene griego, koiné, y muy poquito de arameo. Pero cualquier traducción que esta sea, inglés, español, portugués, filipino, alemán, cualquiera de estas traducciones que se tenga del original, de los lenguajes originales al lenguaje moderno de hoy, ellas caen dentro de tres clasificaciones de las traducciones. Déjenme hablarles un poquito acerca de esto. Tenemos la primera categoría, que es la categoría que se conoce como formal.
Es una traducción bíblica formal. La número 2 es una traducción bíblica dinámica y la número 3 es una traducción bíblica parafraseada. Les explico un poquito acerca de esto. Cuando se trata del formal, de una traducción formal, es una traducción que es fiel al texto original. Es una traducción que se considera casi literal. Ellos traducen la palabra en hebreo al español. Ellos traducen la palabra en griego, no el pensamiento, no la oración, la palabra en griego, o por lo menos trata de hacer esto en griego hacia el español. Y esa es una traducción formal. Les voy a dar un ejemplo pronto. La traducción dinámica enfatiza el significado, no toma mucho tiempo en traducir la palabra misma, sino que ellas buscan más el significado. Es una traducción que se llama idiomática. Se utiliza palabras un poquito más entendibles para nuestros tiempos ahora. Recuerden que la Biblia fue escrita hace muchísimos años atrás de nuestro tiempo, y entonces el lenguaje que está utilizado incluso en las diferentes traducciones no es el lenguaje que nosotros que utilizamos hoy. Y luego viene entonces es la formal, las traducciones formales, la traducción dinámica y la última la traducción parafraseada. En cuanto a la traducción parafraseada, esto está expresado en un idioma más coloquial, en un idioma más natural. Eso es lo que hace la parafraseada. Y entonces interpreta muchísimo. La interpretación aquí es muy pesada en lugar de traducir. Más que traducir, el que escribe una Biblia parafraseada, ya les voy a dar un ejemplo de esto también, es una persona que interpreta el texto. El pensamiento del escritor original, él lo pone en sus propias palabras. La parafraseada es una que está mucho más alejada del texto en sí. Déjenme darles ejemplos acerca del formal, dinámico y parafraseado. Un versículo, Juan capítulo 2 y versículo 4. Juan capítulo 2 y versículo 4. Probablemente ustedes han escuchado de esto. Es el primer milagro de Jesucristo en las bodas de Caná. Juan capítulo 2 y versículo 4. Voy a utilizar para formal, que es esta Biblia es una Biblia formal. Es la Reina Valera, 1960. Esto es lo que el versículo dice. Juan 2:4 dice: Jesús le dijo, esto es palabra por palabra traducida del griego al español. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Escuchen, esa es como una Biblia formal traduce. Si ustedes comparan eso con el griego, se van a dar cuenta que prácticamente cada palabra del griego ha sido traducida al español. Ahora, la dinámica. ¿Qué hace la dinámica con el mismo versículo? La dinámica, un ejemplo de esto es la Nueva Versión Internacional, o NBI, Nueva Versión Internacional, que es un poco más moderna que esta, la Reina Valera. Miren cómo traduce. Y esto es un ejemplo de la dinámica. Traduce de la siguiente manera: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. ¿Vieron la diferencia entre la formal y la dinámica? Déjenme mostrarle ahora un ejemplo con la parafraseada. El mismo versículo, Juan 2:4. Y una parafraseada ahora dice lo siguiente: Jesús le respondió. Escuchen la diferencia. Madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento que yo les diga quién soy. ¿Se dieron cuenta que hay mucho más palabras, mucho más interpretación en una parafraseada? Si bien las dos últimas, la dinámica y la parafraseada, son mucho más amenas para leer, como que llama más la atención para leer y comprender los pasajes sencillos, estas dos están muy influenciadas por preconceptos, y por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Para un estudio, si usted realmente quiere estudiar la Biblia, si realmente quiere estudiar una doctrina de la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de salud? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Esos temas importantes, si usted quiere estudiarlo realmente, yo le recomendaría que use siempre una Biblia formal. Utilice una traducción formal, como la Reina Valera, por ejemplo. Porque la traducción formal es más fiel al original. Si usted solamente quiere leer la Biblia
para saber y entender, no solamente estudiar, no básicamente estudiar, está bien, una dinámica, una parafraseada. Pero si quiere estudiar seriamente y encontrar el significado de lo que la Biblia dice sobre una doctrina, sobre todo, sobre una creencia, usted necesita una Biblia formal como la Reina Valera. Cuando llegamos a la Biblia, también traemos el bagaje cultural y hablamos un poco acerca de la cultura, pero es importante de que hablemos y consideremos una vez más esto en nuestro estudio. Para eso los voy a llevar a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 y versículo 5. En Éxodo capítulo 20 y versículo 5, muchos de ustedes sabrán, capítulo 20 de Éxodo es donde encontramos los 10 mandamientos, los mandamientos que Dios mismo le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, mandamientos escritos, la Biblia dice, por el dedo de Dios. Y esto es lo que dice. Voy a leer el versículo 5, solamente la segunda parte, la parte final del versículo. Éxodo 20, capítulo 5 y la segunda parte. Dice, visito, este es el Señor hablando, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto en cuanto a los que se inclinan a las imágenes y las honran a las imágenes. Y Dios dice, yo soy celoso, yo soy fuerte. Y por esto yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Le llama a los que hacen eso. Los escritos bíblicos estaban sumergidos en diversas culturas. Eso es un hecho. Moisés vivió hace 1500 años antes que Juan. Pongámosles por lo menos unos 2000 años antes de nosotros, 3000, 4000 años antes de nosotros, que es mejor. Y en ese tiempo, la cultura de ese tiempo era muy diferente a la nuestra. La cultura en el tiempo en que Juan escribió su evangelio, muy diferente a la nuestra. La cultura en que incluso esta Biblia, Reina Valera de 1960, fue escrita, es ya diferente a nuestra cultura. Entonces, cuando un traductor, cuando un intérprete se acerca a la Biblia, se acerca con el bagaje, la cultura en el que uno se desenvuelve. Entonces, en el tiempo de la Biblia, había la cultura hebrea, el que escribía estaban siendo influenciados por la cultura hebrea, por la cultura caldea, por la cultura griega, por la cultura romana. Por tanto, sus escritos se pueden entender mejor en su contexto cultural. Por eso, antes de que nosotros tratemos de encontrar la aplicación de lo que el pasaje dice, nosotros necesitamos encontrar lo que el pasaje dice en realidad. El significado del pasaje es uno. La aplicación del pasaje son diversos, pero necesitamos, antes de buscar la aplicación, entender lo que el pasaje está diciendo, principalmente. Y para eso nosotros necesitamos considerar para quién fue escrito ese libro en primer lugar. La cultura en la que fue escrita, el lugar donde fue escrito, las épocas en el que fue escrito. Por ejemplo, para la cultura hebrea, analizando Éxodo capítulo 20 y versículo 5. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Moisés dice esto. ¿Por qué dijo esto? ¿Cómo es que Dios va a castigar a los hijos por lo que los padres hicieron? Escuchen. Por ejemplo, este es un ejemplo que nosotros necesitamos entender. Para la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió, pero que permitió que sucediera. O sea, cuando Moisés dice que Dios dijo esto, él está influenciado por su cultura. En la cultura hebrea, cualquiera que no lo hizo, pero lo permitió, es tan culpable como el que lo hizo. Por eso, a Dios se le atribuyen acciones en el Antiguo Testamento especialmente que no realizó. Como por ejemplo, permitir que los hijos sufriesen los defectos de los padres, como en Éxodo 25. O incluso durante el tiempo de Moisés, Dios tratando de rescatar a través de Moisés al pueblo de Israel, dice la Biblia que endureció el corazón del faraón. Y entonces eso es una atribución basada en la cultura de aquel tiempo. Sin embargo, y esto es importante que aclaremos, sin embargo, aun si no conocemos los detalles de estas culturas, la Biblia sigue teniendo significado para nosotros
pues trata temas que trascienden toda la cultura. Hay temas en la Biblia que trascienden toda la cultura. Uno de esos temas que son importantes y son básicos en la Biblia, la creación divina, por ejemplo, trasciende cultura. Cuando Adán y Eva fueron creados, no había ninguna cultura, apenas habían salido de la mano del Creador. El pecado, antes de cultura. Y la necesidad de la salvación, eso es, trasciende cultura. Todo aquel, no importa qué cultura tenga, todo aquel que haya sido nacido en este mundo necesita salvación, necesita a un Salvador. Ahora, el siguiente aspecto que nosotros necesitamos analizar es el pecado. Y para eso quiero llevarlos a Juan capítulo 9 y versículo 41. Escuchen lo que dice la Biblia. Juan capítulo 9 y versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesucristo está teniendo una discusión con los de siempre, fariseos, con los saduceos, con los escribas. Ellos orgullosamente les dicen: nosotros sí vemos, sí entendemos, sí sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces Jesús le dice: ahora que ustedes admiten que sí ven, que sí entienden, que sí saben, entonces sus pecados permanecen en ustedes. Amigo, una barrera importante que se interpone entre el intérprete y el texto bíblico es el pecado. No hay nada más evidente como barrera entre el lector, el estudioso, el estudiante y el análisis correcto de un texto. El pecado afecta a la forma en que interpretamos y aceptamos la Biblia. Esto no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque el orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia, el amor a nuestra propia opinión, todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra. Por esta razón, debemos acercarnos, como ya leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, debemos acercarnos a la Biblia con fe, confiar. Por eso es que este no es el primer estudio que tenemos, por eso hemos dedicado 5 estudios más para hablar acerca de la veracidad y por qué nosotros confiamos y creemos que este es el libro de Dios. Así que como ya hemos visto esa evidencia, ahora podemos acercarnos a este libro con fe y además con sumisión. Sumisión quiere decir, somos humildes, venimos acá a aprender, no a enseñar, no a imponer nuestros conocimientos en este libro, sino a aprender del libro. Y entonces dice que debemos venir, repito, al libro con fe y con sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura. Si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Él actuará en nosotros, a pesar de nuestro pecado. Estas son las buenas noticias. Para conducirnos, esto es lo que el Espíritu hace, para conducirnos a toda la verdad. Esto lo dice Juan capítulo 16 y versículo 13. Juan capítulo 16 y versículo 13. Así que las presuposiciones, el bagaje de la cultura, el pecado, las traducciones del original, todo esto son desafíos que nosotros debemos tomar cuando nos acercamos a la Biblia para entender un texto. Y aquí es donde viene la razón por la que estamos haciendo esta serie. La necesidad de interpretación. ¿Por qué interpretar la Biblia? ¿Verdad? En Lucas capítulo 24 y versículo 45. Lucas capítulo 24 y versículo 25 tenemos el versículo en cual trataremos de entender la necesidad de interpretar la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento, dice la Biblia, para que comprendiesen las Escrituras. Si el entendimiento de estos que recibieron este milagro no hubiese sido abierto, ellos no hubiesen podido comprender las Escrituras. Así que, amigo, si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas, no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Una interpretación correcta de la Biblia nos proporciona unidad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de una forma correcta, el resultado será unidad. Unidad en doctrina, unidad en enseñanza,
unidad en la iglesia, unidad en la misión. Eso es lo que una buena interpretación de la Biblia nos da. Necesitamos un estudio correcto del texto bíblico. El estudio correcto del texto bíblico se le conoce en el mundo teológico como hermenéutica. Hermenéutica, la palabra hermenéutica es una palabra griega, obviamente viene del griego, y es dada basada en este dios Hermeo, quien era considerado, dios griego, quien era considerado el traductor de los dioses para hablar con el ser humano. Como es del griego de donde viene esto, se tomó esa palabra de Hermeo para llamar a la traducción o a la interpretación, mejor dicho, del texto hermenéutica. Ahora, hermenéutica es el estudio, hermenéutica es el campo. Hay una herramienta que se utiliza para sacar el significado del texto que se llama exégesis. Exégesis es la herramienta que la hermenéutica utiliza para interpretar el texto. Así que analizando cada texto en su contexto, y esto del contexto vamos a hablar más en la próxima lección porque es muy importante. ¿Recuerdan la ilustración del principio de este video? Cuando nosotros tomamos un versículo fuera de contexto, es ciertamente que vamos a encontrar una falsa doctrina o simplemente vamos a malinterpretar lo que la Biblia dice. Así que cuando interpretamos un texto, debemos analizarlo al texto dentro de su contexto y en relación además con toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una unidad, porque la Biblia tiene una perfecta armonía. No puede contradecirse ella misma, y ya lo hemos dicho antes. Así que debemos comparar, como Isaías capítulo 28 y versículo 10 dice. Isaías capítulo 28 y versículo 10 dice que debemos tomar de aquí y de allá un párrafo, otro párrafo, sobre otro párrafo, un mandamiento sobre otro mandamiento, comparar la Biblia, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, versículos de un libro con otro libro, y darnos cuenta al final, cuando vemos que todo la conclusión que sacamos armoniza con la mayoría de los textos de ese tema que encontramos en la Biblia, entonces sabremos que la doctrina, la enseñanza que encontramos es correcta. Así comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Vamos a estudiar más acerca del contexto en la próxima lección y vamos a entender cuán importante es siempre estudiar los versículos dentro del contexto en el que están escritos y no fuera. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿qué haré para salvarme? La recomendación es que debemos abandonar a la puerta de la investigación, del estudio, nuestras opiniones preconcebidas, nuestras ideas heredadas y cultivadas. Porque si escudriñamos las Escrituras para vindicar nuestras propias opiniones, nunca alcanzaremos la verdad, nunca. Así que debemos estudiar para aprender qué dice Dios, a pesar de que vaya en contra de lo que yo digo, a pesar de que vaya en contra de que alguien que yo respeto diga, o de mis padres, de lo que mis padres digan. Yo debo venir a este libro humildemente, dejando mis preconceptos a un lado, mis ideas heredadas, mis tradiciones y mi cultura a un lado, para que pueda aprender lo que Dios dice, lo que el Señor dice. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente, abre el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo llegamos a este libro maravilloso, con nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta y listas para no solamente escuchar y saber la palabra de Dios y lo que Dios dice, sino además para obedecerla, entonces Dios de seguro va a revelar su voluntad a ti y a mí. Gracias por estar conmigo en este día y vamos a continuar estudiando juntos. Pero antes de cerrar el video de hoy, quisiera que oremos una vez más y continuamos en nuestro caminar juntos hacia la mejor forma de interpretar la palabra de Dios. Oremos.
Padre nuestro, muchas gracias nuevamente por permitirnos estudiar una vez más. Te rogamos, Señor, que tú completes las ideas que tal vez quedaron incompletas en este estudio. Tenemos un tiempo limitado, Señor, pero tú eres ilimitado, tu poder es ilimitado. Y en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú complementes y completes todo lo que se debió haber dicho y no se dijo, para que cada persona que escuche este video pueda caer a tus pies y rendirse a la maravilla de tu palabra. Dale tu bendición, Señor, guárdalos, llénalos, háblales a sus oídos, de tal manera que ellos puedan creer que tú existes, que los amas y que has hecho todo para que cada uno de nosotros seamos salvos. Gracias por tu misericordia y gracias por la guía que encontramos en tu palabra. Te pedimos tu bendición hoy en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.